Buenas tardes. Bienvenidos a esta interesante conferencia titulada Equipos subterráneos en batería Sandvik, innovando hacia la electrificación en minería. El futuro de la industria minera sin duda está condicionado a su modernización progresiva para enfrentar la explotación de yacimientos complejos, geológica y mineralógicamente, y seguir avanzando en la sustentabilidad de sus procesos en los que la disminución de emisiones constituye uno de los mayores esfuerzos de transformación de la minería. Empresas que poseen capacidades de I+D, como Sandvik, que ofrecen soluciones de innovación tecnológica en concordancia con los objetivos de transformación de la industria, permitirán alcanzar estos importantes objetivos. En esta ocasión, Sandvik nos presenta sus equipos subterráneos impulsados por batería para fomentar la minería libre de emisiones y así ayudar a mejorar la sustentabilidad y rentabilidad a través de la electrificación. Esta conferencia estará a cargo de dos destacados profesionales de Sandvik: Roberto Marín, ingeniero civil en minas e ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en inteligencia de negocios de la Universidad de Chile y diplomado en electromovilidad de la Universidad de Santiago de Chile. Roberto Marín cuenta con 14 años de experiencia en proyectos de innovación e implementación tecnológica a nivel global. Actualmente lidera proyectos de consultoría tecnológica aplicada en minería, enfocados en electromovilidad, automatización y digitalización para las regiones de Sudamérica y Centroamérica. Nuestro segundo conferencista es Armando Zugobono Fernández, licenciado en marketing, con más de 20 años de experiencia en ventas industriales en el mercado latinoamericano. Actualmente se desempeña como gerente regional de equipos de perforación subterráneos para la región de Sudamérica andina. Armando, te invito a ingresar a la sala. Gracias, gracias Carlos. Por favor me confirman Está si se perfecto, puede muy ver mi bien. pantalla. Está perfecto, Armando. Bien, bien. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Para mí es un tremendo placer poder participar de esta conferencia y estar de la mano de Roberto Marín, mi colega y amigo de Sandvik de Chile, para poder presentar las nuevas tecnologías que viene desarrollando Sandvik en lo que es electrificación, desarrollos de equipos a batería. Sin más contratiempos, me presento, mi nombre es Armando, soy peruano de nacimiento, vivo en Lima, Perú, y desde acá atiendo a la región de Sudamérica andina, es decir, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador. Eh, y bueno, las próximas láminas van a estar enfocadas en explicarles sobre la nueva tecnología de Sandvik en equipos subterráneos a batería específicamente. Empezamos. Para nosotros en Sandvik la seguridad es lo primero y constantemente usamos el concepto de seguridad y lo desarrollamos no solamente en el diseño y la fabricación de nuestros equipos y maquinarias, sino también en nuestro día a día, en nuestra vida diaria y, ¿por qué no?, tratamos de extenderlo hacia nuestra vida familiares. Sabiendo de que Chile y Perú son países sísmicos, yo la reflexión que quiero dejar hoy día es de que tengamos siempre nuestra mochila de seguridad a la mano. No sabemos en qué momento pueden nuestros países temblar y estar preparados con todos los elementos de seguridad que debamos tener ante una evacuación posible a la que podamos estar expuestos. A continuación, voy a hablar sobre específicamente cargadores y camiones a batería. Y luego, al terminar de la presentación de cargadores y camiones a batería, voy a hablar de los equipos de perforación a batería. En lo que es cargadores y camiones, ciertamente Sandvik no es nuevo en ligas de electrificación. Como podrán ver en el slide a continuación, a partir de los años 80 nosotros desarrollamos el primer cargador eléctrico a cable, no a batería, sino a cable. Eran equipos y son equipos hasta la fecha, tenemos estos equipos que se alimentan de la red eléctrica de la mina y pueden trabajar de una manera más limpia para dentro de la mina misma, ¿no?
Entonces hemos venido desarrollando el primer cargador en el 81, el primer camión en el 88, el primer cargador de 25 toneladas, en su momento el más grande del mundo, luego el primer cargador eléctrico completamente automatizado en el 2009, y hacia el 2016 y ya en el 2019 en particular, Sandvik adquirió a la compañía Artisan, una especialista en el desarrollo y en el diseño y construcción de equipos para carga y acarreo a batería completamente. Es a partir de este año, del 2019, en que Sandvik se lanza de lleno a este mundo de la electrificación. Hoy tenemos un footprint ya establecido, gracias a la experiencia que tiene Artisan en el mundo desplegado y a la cantidad de máquinas que ya están trabajando en el mundo. Podemos ver de que hay en ciertos países, en ciertas áreas geográficas, una cantidad de equipos ya desplegados, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, en Europa y en Australia, ¿no? Tenemos una buena cantidad de horas operadas en cargadores y una buena cantidad de metros perforados en perforadora. 33 equipos activos en 17 minas alrededor del mundo es el conteo hasta agosto del año 2021. ¿Qué cosa hay detrás de un equipo a batería? ¿Y cuáles son los drivers que nosotros como Sandvik concebimos o entendemos qué es lo que persigue la industria? Pues la infraestructura subterránea, ¿no? Hoy nuestros equipos no requieren de una infraestructura especial para poder manejar equipos a batería. Como ven en la imagen, estamos frente a un camión y frente a una batería sola. Esta batería, y al lado, un poco más a la izquierda y un poquito más oscuro, está el cargador de la batería. La estrategia de Sandvik está en proporcionarle al cliente la mayor velocidad en el cambio de la batería, para que con ello puedan obtener la mayor autonomía posible y puedan cumplir con el ciclo de minado de la manera más efectiva. Entonces, no se precisa de tener una infraestructura muy grande dentro de la mina para poder manipular esto. Y de hecho, con el sistema auto-swapping, que es un sistema que ha diseñado Sandvik, buscamos que el cambio de la batería pueda ocurrir en tiempos realmente bajos de 3 minutos o 4 minutos. Por ende, también otra consecuencia positiva es el respecto a la necesidad de energía. Nuestros cargadores de las baterías no requieren grandes cantidades de energía para poder ser activados. Esto es especialmente fundamental en aquellas minas. En todas las minas siempre hay una carencia de energía y siempre estamos batallando, o el cliente, las compañías mineras están batallando para optimizar su consumo de energía. Justamente nuestros cargadores buscan tener el mínimo impacto en la infraestructura eléctrica del cliente para que puedan operar y cargar sus baterías. Con esto lo que buscamos nosotros es que salir de la tecnología diésel para cambiar a una tecnología eléctrica a batería. Y lo que buscamos es que el TCO, el costo total de propiedad, sea en el tiempo igual o menor de lo que significa operar un equipo diésel. Esa es la premisa que tenemos en Sandvik. Y los siguientes slides voy a demostrar cómo lo vamos a hacer. El primer aspecto, y no menos importante, de hecho es fundamental, es la composición de las baterías, ¿no? Nosotros utilizamos baterías de fosfato ferroso. Esa es la tecnología que Sandvik ha decidido emplear para sus cargadores y para sus camiones. Tienen un diseño modular, flexible, escalable, ¿no? Y sobre todo, y acá es un punto súper importante tener en cuenta, la seguridad en las baterías. Hay algunas baterías que son más sensibles a choques, a roces, a impactos, que pueden generar incluso incendios, conatos de incendio. En el video que les voy a mostrar a continuación van a poder ver una comparación a un test de penetración que se le hace con un punzón a los dos tipos de batería, al de fosfato ferroso y al de níquel manganeso cobalto.
Las baterías que utilizamos en nuestros cargadores y nuestros camiones resisten sobrecarga, choques mecánicos, cortocircuitos, aplastamientos. Son características a las que están expuestos estos equipos. Ustedes saben que los cargadores y los camiones pueden en cualquier momento sucumbir frente a una caída de rocas y eso puede, ante una batería sensible al choque, puede terminar desencadenando, además del problema de la caída de roca, en un incendio, ¿no? Tienen un buen ciclo de vida, una buena densidad de potencia y una buena densidad energética. No utilizan cobalto en su composición y esto es sumamente beneficioso para el medio ambiente. A continuación, Camilo, si me regalas por favor la posibilidad de exponer el video de penetración, del test de penetración de la batería, te lo agradecería. Esta es la prueba sobre una batería de níquel, manganeso, cobalto, y se le hace la punción y la reacción es inmediata. La reacción sobre esta batería es inmediata y claramente arde en fuego, ¿no? A continuación, una prueba similar en una batería de fosfato ferroso, litio fosfato ferroso, que es la tecnología que Sandvik ha decidido utilizar en sus cargadores y sus camiones. Y como van a ver en el video, el punzón ya ingresó en la batería y la reacción es nula, no hay ninguna reacción, ni una explosión, no hay presencia de fuego. Se aprecia que no ha habido reacción sobre la batería. Podemos pasar, Camilo, a la presentación, por favor. Gracias. Bien. Bueno, entonces, tomen en consideración que cuando hablen de equipos a batería, la primera pregunta que siempre nos hacen es ¿cuánto tiempo dura la batería? Yo los invito a pensar en que la pregunta debería ser ¿qué tan segura es la tecnología de la batería que ustedes usan? Ese debería ser el primer concepto a considerar. El video es bastante explicativo y muy gráfico de qué importante es utilizar una adecuada tecnología a baterías. Lo siguiente va a ser autonomía y vamos a hablar un poco del tema. Regresando al concepto general de equipos a batería, lo que hemos aprendido nosotros en Sandvik desde los años 81 que venimos haciendo equipos eléctricos a la fecha, es que reemplazar no es suficiente. Tampoco basta rediseñar los equipos antiguos para que tengamos nuevos diseños para ahora. Lo que hacemos nosotros es repensar completamente la máquina. La generación 1, hay un delay, veo, la generación 1 de baterías o la generación 1 de equipos a batería, el foco principal era retirar el motor diésel para poder colocar un motor eléctrico con una batería. La generación 2 buscaba, cuando estábamos en modo rediseñar, el objetivo era no solo retirar el motor diésel, sino también la transmisión, ¿no? Y la generación 3, que es la generación que estamos viviendo hoy día en Sandvik, bajo el concepto que nosotros fabricamos nuestros equipos, buscamos repensar el diseño de la máquina completamente. Queremos retirar
los elementos mecánicos del powertrain, de la transmisión de la máquina, retirar el motor, retirar la caja, retirar el convertidor, para colocar motores eléctricos, colocar una batería de alta autonomía y que le pueda proporcionar al equipo alto torque y un funcionamiento confiable y de bajo costo y de cero emisiones. Porque el concepto que nos jugamos acá es cero emisiones dentro de la mina. Tener que reducir la inversión en ventilación que tiene que hacer la mina para poder liberar todos los gases tóxicos que se generan por los equipos diésel, para poder reemplear ese dinero en mejoras ambientales dentro de mina. Y nuestros equipos hoy día están en la generación 3. Absolutamente todos los equipos que fabricamos a batería son de la generación 3. Y hoy les voy a presentar lo que presentamos en la Feria de Las Vegas hace 2 meses, que son el cargador LH518, un cargador de 18 toneladas para secciones de 4,5 por 4,5 y el volquete de 50 toneladas. Estos dos equipos hacen match entre ellos y son absolutamente a batería, eléctricos, de la generación 3 y con el sistema AutoSwap. Además, no quiero dejar de mencionar de que contamos aún en nuestro portafolio de productos con el cargador de 14 toneladas. Este es un cargador híbrido que tiene el cable eléctrico, así también una batería para poder desplazar el equipo entre frente y frente. Una vez que el equipo llega al frente, se le conecta el cable eléctrico para que pueda operar sin problema. Este es un concepto también que muchos clientes están empezando a manejar en esta transición de pasar del equipo diésel al equipo batería. Y a continuación les muestro el cargador más grande del mundo. Es un cargador de 25 toneladas eléctrico con toda la capacidad de ser automatizado. Este es el LHC25IE. Cuando hablamos de repensar nuestros equipos eléctricos, también incorporamos el concepto de repensar el tamaño del equipo. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado con este LH518B, hemos logrado que un equipo del tamaño de un equipo de 14 toneladas tenga el tamaño de un equipo de 10 toneladas, pero con la capacidad de poder cargar 18 toneladas. Este equipo normalmente no debería, si fuera diésel, no podría entrar en una sección de 5, podría entrar a partir de una sección de 5x5. Hoy, gracias a la tecnología incorporada y la fuerza que le da el motor eléctrico y la batería, podemos ampliar la capacidad de carga del equipo en una sección de menor tamaño. Eso nos da una versatilidad increíble comparado con otras marcas. Acá algunas partes básicas que relatar sobre nuestro cargador. Por ejemplo, la batería es de 365 kWh, es de fosfato ferroso, como les digo. No olviden el concepto de la química de la batería, es fundamental. Nosotros decidimos en Sandvik emplear la tecnología de fosfato ferroso porque es la que más seguridad, confiabilidad y vida útil. Sistemas de tracción independiente hasta 600 kilowatts, neumáticos traseros para mejorar la visibilidad, más pequeños que los delanteros para poder mejorar la visibilidad del operador, ¿no? Y un amplio rango de baldes o de cucharas dependiendo de la densidad específica del material que vayan a cargar. Y el sistema auto-swapping que vamos a ver a continuación. Camilo, por favor, ¿me ayudas con el video? Lo que estamos viendo a continuación es un video, podemos decir, como casero. Un video que fue grabado en una mina de Canadá, y donde el operador está en este momento descargando la batería, digamos, dejándola a un lado y incorporando la batería cargada.
¿Cómo logra hacer esto? Ustedes preguntarán, ¿cómo se logra desplazar el equipo de un punto al otro punto si no tiene batería? El equipo cuenta con una batería secundaria pequeña que sirve justamente para la traslación del equipo, para el traslado del equipo en el momento de carga y descarga de la batería. Como han visto allí, el tiempo del cambio de la batería fue 3 minutos 48 segundos en un cargador de 18 toneladas. Este tiempo, en realidad, si ustedes lo comparan contra el hecho de echar combustible, es bastante menor, ¿no? Esto le permite al operador poder concluir su guardia de 10 horas sin ningún inconveniente. Solamente le va a tomar desplazarse hasta el punto de cambio de batería y hacer el cambio de batería en un tiempo menor a 4 minutos. Este es nuestro camión TH550B. No voy a, por temas de tiempo, no voy a ahondar demasiado en esto. Lo importante es decirles que este camión hace match con este equipo de LH518B, trabaja para secciones de 4,5 por 4,5 y utiliza el mismo sistema auto-swapping que tiene nuestro cargador, de tal manera que el cambio de la batería es en un tiempo menor a los 4 minutos. Utiliza también la tecnología, la química de la batería de fosfato ferroso, todos los elementos de seguridad que hoy en día se utilizan en esta clase de equipos que están sobre 1,80 m o 2 metros para que la gente pueda trasladarse de manera segura sobre la parte alta del equipo. La batería está ubicada en la parte delantera, como lo pueden ver acá, y también tiene el sistema AutoSwap y AutoConnect, que quiere decir que el operador hace el cambio de la batería sin necesidad de bajarse de la cabina. Para nosotros, rediseñar o repensar es pensar en la seguridad, ¿no? Y para ello hemos desarrollado un sistema de intercambio automático de batería, ¿no? Que nos permita hacer el cambio de la batería de manera rápida y segura, ¿no? Sin que se tenga que tener una infraestructura muy grande de elementos de seguridad, porque muchas veces se necesitan grúas, puentes grúas dentro de la mina para poder retirar la batería de un equipo. En este caso no se necesita nada de eso. O sea, no se necesita un espacio para poder poner el cargador de la batería, una batería al lado, de tal manera, y el espacio suficiente para que el equipo pueda maniobrar, soltar su batería gastada, poder colocar su batería nueva, hacer el auto-swap y seguir operando. La idea es de que el operador continúe su guardia con el menor contratiempo posible. Como mencioné acá, estas son en la lámina que se ve acá. Las instalaciones que se requieren no son especiales. No se necesita piso de concreto, no se necesita grúa, no se requiere ventilación adicional. Los cargadores no demandan alto consumo de energía. Solamente tener el espacio suficiente para poner el cargador, la batería extra y el espacio para que el equipo pueda maniobrar. Concluyo la parte de cargadores y de camiones con el roadmap o con el plan de fabricación de equipos hacia los próximos años, ¿no? Desde el 2017, Artisan tenía una gama de equipos fabricados. En el 2019 y hacia el 2020, la unión natural con Sandvik permitió de que juntáramos el expertise, juntáramos el know-how y desarrolláramos a partir de ese momento equipos con el nombre Sandvik, pero con el ADN de Artisan como conocedor de la tecnología batería. En el 2022, realmente en el 2021, en la Feria de Las Vegas, lanzamos el LH518B y también lanzamos el TH550B. La producción del año 2022 está copada para ambos modelos de equipos y en los próximos años vamos a desarrollar esta gama de equipos, los cargadores de 14 toneladas, el cargador de 10 toneladas en el año 2023, el camión de 65 toneladas para el año 2023 y también hacia el año 2023 el cargadores de 4 toneladas y camiones de menor tonelaje que hagan match como de 15 toneladas.
Ese más o menos es el roadmap de lo que se viene para los próximos años en lo que es fabricación de equipos a batería de la marca Samsung. A continuación voy a pasar rápidamente la parte que es de equipos de perforación a batería. Y voy a pedirle a Camilo que me ayude con el video respectivo. With electrification being one of the key solutions enabling the transition to meet highly challenging targets. Reducing diesel emissions towards zero will make the underground working environment safer for the teams operating. It avoids spreading emissions into the environment and reduces thermal load, and thus requirements for ventilation capacity. Our highly automated DD422IE development drill is based on electric driveline technology, being the world's first underground drill having this technology enabled. It has already delivered great results, proving itself as the development drill of choice for the next generation of zero-emission focused mines, with over 1 million meters of drilling achieved with more than 2,500 kilometers of driving. The DL422IE is the first battery-powered, fully automated long-hole drill in Sandvik's underground drilling offering. It features the latest technology in drilling automation, data management, and tele-remote operation. It also allows continuous unmanned operation and underground mining through shift changes and breaks, utilizing data up and downloads through wireless networks. Equipment utilization and productivity are increased, with product safety being improved. The DL422IE is equipped with an electric driveline system, including a battery package and electric motor for zero emissions and reduced operating costs. Like for the development drill DD422IE, the batteries can be charged during drilling, while electric power can be drawn from the system for supporting the electrical supply from the mine's network. Sandvik's DS412IE has high levels of automation with zero emissions. This new rock bolter has a proven intelligence platform which enables seamless connectivity and higher levels of automation. The electric driveline concept is based on the well-known Sandvik DD422IE face drilling jumbo. Higher levels of automation also mean higher levels of productivity. One bolt automation along with high-frequency RD314 rock drill can increase productivity by up to plus 25%. Comprehensive data collection features ensure better rock support quality. All collected data can be transferred to iSure software or Optimine for later usage. Thanks to the battery technology coupled with high levels of automation, these three Sandvik drills aim to improve health and safety for teams working underground while providing great potential to reduce mine operational costs. Bien. Este video pretende darles un resumen de la tecnología de equipos a batería para perforación. Tenemos la gama completa, los equipos que hacen el frontoneo o el desarrollo, los equipos que hacen el sostenimiento o el empernado y los equipos que hacen los taladros largos o los tiros largos. Tenemos la gama completa hoy día. Y en resumen, nuestro primer jumbo fue lanzado en el año 2016. Nuevamente el concepto es confiabilidad y cero emisiones dentro de la mina. Además, estos tres equipos incorporan la tecnología de automatización. Quiere decir que pueden ser operados de manera remota, de manera automática. Podemos ser más productivos y sacando al operador de la línea de fuego, llevándolo a una zona de confort, ¿no? Eso incrementa la seguridad para ellos. A diferencia de nuestros cargadores, nuestra tecnología de baterías para nuestros equipos de perforación es en base a cloruro de níquel.
¿Y por qué utilizamos esta tecnología? A diferencia de los cargadores, estas baterías tienen la particularidad de poder recargarse mientras están siendo usadas, ¿no? Mientras el jumbo se conecta a la energía de la mina para la perforación, con esa energía también se recarga la batería, de tal manera que cuando el jumbo termina de trabajar su frente, de perforar o de sostener, y tiene que trasladarse hacia otro frente, lo va a hacer con su batería casi a la totalidad de carga y va a tener autonomía completa para poder desplazarse, ¿no? Esa es una de las ventajas principales en nuestros jumbos. Además, la batería le va a proporcionar al equipo una capacidad de torque adicional en la perforación, pudiendo allí ser más productivos, incrementar la velocidad de penetración. La esperanza de vida de las baterías de nuestros jumbos, de nuestros equipos de perforación, oscila entre los 5 y 10 años y el tiempo en verdad va a estar en función del uso que se le dé, la frecuencia de cargas, de los ciclos de carga, ¿no? La capacidad de la batería nos permite trasladarnos hasta 18 kilómetros de distancia en plano y hasta 3 kilómetros cuando hay gradientes. La batería necesita tener una recarga de compensación por semana de alrededor de 6 horas, que significa que el tiempo en que el equipo necesita recargar la batería. Lo demás que viene a continuación se ha visto en el video y es lo que les mencioné al principio de la parte de equipos de perforación. Tenemos la gama completa, el equipo para el desarrollo de la mina, el equipo de los taladros largos, como el DL422IE, es la primera perforadora para taladros largos en el mundo que tiene la capacidad de trabajar a batería, de trabajar a distancia y que sea automatizada. Este producto se validó en Canadá, en la mina de Borden Lake, y se ha lanzado a la venta desde el año 2020. Y termino mi participación con el roadmap de equipos a batería de perforación, ¿no? Desde el 2016 lanzamos el primer jumbo de 2 brazos para desarrollo. En el 2020 lanzamos el equipo de taladros largos. En el 2021 lanzamos el equipo para sostenimiento en la Feria de Las Vegas hace 2 meses. Y a continuación, para los próximos años, tenemos en planes lanzar los equipos tuneleros de 2 brazos, los equipos de taladros largos de brazo versátil, así como nuestros cableadores o instaladores de cable, y finalmente nuestros equipos de 3 brazos de tunelería para el año 2026. Para nosotros hablar de equipos a batería no es algo nuevo. Venimos ya hace una buena cantidad de años diseñando y desarrollando estos equipos. Para nosotros hablar de automatización no es nuevo. Hace más de 20 años Sandvik viene desarrollando este concepto. No tengo más por agregar. Me tomé unos minutos más. Le pido disculpas a Roberto, a mi colega, por estos minutos extras, y ahora los dejo con la parte más interesante de la presentación, que es Roberto Marín hablando sobre los proyectos de automatización, electrificación, digitalización. Muchas gracias por su participación y hacia el final de la jornada vamos a estar listos para las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias. Gracias, Armando, y gracias por la presentación. Bueno, tengan todos ustedes buenas tardes. Mi nombre es Roberto Marín. Bueno, soy chileno, basado acá en Chile, en Santiago de Chile, y un gusto tener la oportunidad, al igual que Armando, de poder presentarles un poco lo que estamos haciendo desde Sandvik y en lo particular desde mi perspectiva en el área de consultoría minera aplicada y lo que hemos estado haciendo últimamente en función de tanto proyectos de digitalización, automatización y en este caso en particular de electromovilidad. Bueno, mi cargo, yo pertenezco a un área de consultoría minera aplicada que se denomina Transformine, un área global dentro de Sandvik,
que tiene impacto transversal a todas las unidades de negocio. Como mencionaba anteriormente, vemos proyectos principalmente aplicados en tecnologías de automatización, digitalización y en este caso electrificación. Yo en lo particular tengo un alcance directo liderando todos los proyectos tecnológicos en la región de Sudamérica más Centroamérica, pero como hice mi cargo es global, por lo que hoy en día y desde hace ya un tiempo estoy también participando en proyectos a nivel global, prestando asesoría y consultoría y servicios también a otros proyectos en Canadá, Sudáfrica, Suecia, etcétera, a lo largo del globo, dependiendo de las demandas que puedan ir teniendo la compañía. Dentro de la presentación, bueno, antes de todo les voy a pedir disculpas, pero voy a apagar mi cámara porque tengo ciertos problemas en la tarde de señal de intermitencia y tengo algunos videos, entonces no quiero que se me vaya a caer la presentación y les voy a pasar en el fondo, compartir lo que es mi presentación con una agenda de básicamente estos tópicos, abstrayéndose un poco de lo que es la electromovilidad solamente en minería, sino el concepto general de por qué vamos a electrificar y por qué la electromovilidad. Luego, ver algunos conceptos generales de lo que es mi área de Transforming y lo que hacemos en consultoría minera aplicada, y algunas herramientas también de simulación que hemos estado utilizando en el último tiempo y que nos ha ayudado en el fondo a responder la mayoría de las preguntas y aterrizar muchos conceptos que un poco lo que comentaba Armando en su presentación y dudas que surgen dentro de parte del cliente. Y terminar con dos casos aplicados, uno enfocado en lo que es un cargador de 18 toneladas a batería y el camión de 50 toneladas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué electromovilidad? El contexto, como yo les decía, me voy a abstraer un poquito y tener una versión un poco más macro de por qué la electromovilidad. Hoy día sabemos que hay un tema general de cambio climático, impacto global en el mundo, que nos afecta a todos, ¿no? Y es transversal a todas las industrias, no solo a la minería. Entonces hay un tema ahí importante que no podemos soslayar, todo lo que son las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero, cómo estamos combatiendo en el fondo y yendo a cambiar una matriz energética que sea sustentable y yendo hacia una carbono neutralidad. Como todos saben, incluso Chile este año relanzó y actualizó lo que es la estrategia de electromovilidad, en la cual se plantea, por ejemplo, que al 2035 solo se comercialicen, en el fondo, vehículos eléctricos. Ya haciendo un doble clic en lo que significa en el contexto de minería, por ejemplo, tenemos casos como mineras grandes como Codelco, Anglo American, que ya están con sus buses y con todo lo que es servicios de apoyo a la minería, cambiándolo hacia una versión eléctrica. Entonces, en ese sentido, la electromovilidad viene a responder claramente un contexto global de cambio climático y de sustentabilidad. ¿Okay? Ahora, si vemos la electromovilidad y hacemos un doble clic a lo que es la minería, vamos a tener ciertas características principales que son las que están compartidas acá en función de que los vehículos eléctricos son más eficientes que los vehículos de combustión interna. Tenemos también un sistema de regeneración de energía. Un poquito más adelante les voy a comentar de eso en los casos aplicados. Tenemos un menor costo de mantención por efectos de hay una extracción de componentes como el motor, la transmisión y etcétera, que generan desgaste y por ende tenemos mayor confiabilidad del componente eléctrico y una extensión de vida útil de esos componentes. Tenemos un menor costo de operación. Sabemos que la electricidad es más barata que el combustible del diésel y también hay cierta disposición y logística del diésel que no está incorporada, por ejemplo, en la electricidad. Menor impacto ambiental, ya lo mencionábamos, los gases de efecto invernadero, reducción de emisiones y ahorro en ventilación. Los costos de ventilación son uno de los costos más elevados en lo que es minería subterránea y de hecho todo el impacto en el costo de operación, en el diseño y también en el CAPEX de infraestructura de ventilación se ve asociada también a la electromovilidad.
Mejores condiciones de operación también para los trabajadores. O sea, mucho se habla de la tecnología y en función del proceso, pero tenemos que tener en cuenta que hay una mejora en el confort y en las condiciones de operación que va a tener los trabajadores. Por ejemplo, no hay ruido, no hay una excesiva generación de polvo, hay mejor visibilidad, por ende debería haber una mayor productividad y disminución del calor generado. Ahora, si vemos el otro lado de la balanza, algunos puntos que podrían ser considerados en este minuto en contra de lo que es la electromovilidad, claramente tenemos una inversión que es mayor que una versión diésel en términos de equipo e infraestructura de carga, principalmente porque son tecnologías disruptivas, pero la tendencia es que en la medida que estas tecnologías van apareciendo y se van incursionando, deberían ir a la larga estabilizándose en términos de precio. El rango de operación, como comentábamos antes, también la autonomía está limitada dependiendo, eso sí, de las condiciones de operación y tecnología, ya sea una tecnología de swapping o de una carga rápida. Y también hay un efecto importante en lo que es gestión de cambio, en la gestión del cambio necesaria con perfiles especializados, por ejemplo, de técnicos, perfiles eléctricos, electrónicos versus un perfil más hidráulico mecánico. ¿Ya? Ahí tenemos que ser claros efectivamente que esa va a ser la tendencia que se va a generar de aquí en más. Ahora, pasando un poco al área de consultoría a la cual pertenezco, me gustaría brevemente darle a conocer cómo es lo que nosotros hacemos y cómo abordamos los proyectos. Somos, como les decía, un área global de soporte multidisciplinario de área de ingeniería, en la cual básicamente tratamos de aterrizar todos estos conceptos de tecnologías disruptivas a números, a simulaciones y a casos prácticos aplicados, con el gran objetivo básico de una mejor toma de decisiones y disminuir el riesgo en la toma de decisiones. En etapas tempranas, por ejemplo, cuando iniciamos ingenierías de proyectos tipo Greenfield, Brownfield o proyectos de expansión y mejora operacional, son los momentos necesarios en los cuales invertimos las mayores HH de ingeniería y aplicación para tratar de resolver todas las dudas de los clientes en un proyecto específico y que ellos puedan tomar la mejor decisión. ¿Ok? Ahora, les voy a compartir algunos, en el fondo, herramientas y para que ustedes tengan un contexto de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Últimamente lo que hemos estado ocupando y utilizando bastante es herramientas de simulación, ya sea estáticas o dinámicas. En este caso les voy a compartir algunos conceptos de la simulación dinámica, en la cual podemos ver básicamente, y el objetivo es ver la interacción que tienen distintos equipos en la operación minera. Y no solamente los equipos, por ejemplo, en este caso, ya sea un camión eléctrico, a batería o un cargador, un LHD a batería, sino la interacción que puede tener con otros equipos también, por ejemplo, un Jumbo, etcétera. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque efectivamente tratamos de, como dije anteriormente, disminuir los riesgos y hacer una operación lo más real posible o más cercana a la realidad. Sabemos que las simulaciones obviamente no van a ser completamente iguales a lo que finalmente es la realidad, pero tratamos en ese sentido de disminuir esa brecha con el objetivo de tener resultados ojalá lo más precisos posible. Entonces acá básicamente lo que hacemos es tenemos el uso combinado de herramientas de simulación estática, dinámica, en colaboración con equipos de ingeniería también de fábrica. Nos apoyamos mucho con gente de Artisan, que son la unidad de negocio del equipo a batería, y la gente de investigación y desarrollo que están en Finlandia. La gente de Artisan está en Camarillo, en California. Y tratamos de responder en el fondo preguntas como las que nos hacen los clientes día a día y que cada vez son más exigentes, de por ejemplo, cómo cambia la productividad de la mina cuando se ocupan vehículos eléctricos, cuándo y dónde deben cargarse las baterías, cómo diseñar la red eléctrica adecuada para cargadores de baterías, o cuál es el requerimiento de potencia, por ejemplo, que vamos a necesitar, cuál es la infraestructura de carga para una flota de equipo, cómo podríamos optimizar el diseño en función de equipo eléctrico, etcétera. Son consultas que van saliendo, obviamente, en cada una de las conversaciones que vamos teniendo con cada uno de los equipos de proyecto de los clientes, muchas veces también con áreas de ingeniería, y ocupamos, como les dije anteriormente, herramientas de este tipo de simulación dinámica en el cual vamos definiendo un layout conceptual
como el que se muestra acá, por ejemplo. Vamos definiendo algunos puntos de carga, puntos de electrificación, algunos puntos de passing bay, como podrían interactuar equipos dentro de una misma ruta en base a un rendimiento de operación. Y podemos ver en el fondo también performance de la batería en función del tiempo y a lo largo de un turno. ¿Ok? Eso es un poquito a grandes rasgos. Lo que a continuación hay un ejemplo que tengo un video acá que a ver si se lo puedo mostrar, que básicamente aquí tenemos definido un layout tipo en el cual hay distintos puntos de carga, por ejemplo, de carguío. Es un cargador, en el fondo un LHD, que está interactuando ahí con un camión. El camión, por ejemplo, ahí interactúa con otro camión en la misma ruta. Ahí definido ciertos passing bay ahí. Y podemos ver la interacción entre distintos equipos con puntos de carga, por ejemplo, puntos de electrificación que necesitaría en este caso un jumbo. Y podemos ver a lo largo en el fondo de un ciclo de operación que generalmente simulamos un turno, después esto se puede hacer escalable a un periodo de tiempo mayor, pero podemos ver la performance en el fondo que podría tener una flota acá, por ejemplo, podemos ver, aquí lo voy a detener un poco para que se hagan una idea, podemos tener los distintos equipos en los estados que están haciendo, que están en el minuto determinado con perfiles de, por ejemplo, de velocidad, capacidad, cuál es el SOC o el state of charge o el nivel de carga que tiene ese equipo en el minuto, etcétera. Entonces podemos tener una visualización en línea y dinámica de lo que de las distintas interacciones que puede tener un equipo o una flota de equipos con distintos equipos en una operación. Y de esa manera podemos identificar si hay cuellos de botella, a realizar mejoras en la operación, si hay atasco en el tráfico, agregar bahías de paso, por ejemplo, etcétera. O sea, tenemos un sinnúmero de posibilidades de que con esta información podemos realizar. Algunos resultados, por ejemplo, acá hay algunos resultados que vamos visualizando en función de la capacidad de tonelaje a mover, la eficiencia en tonelada hora o kilowatt por tonelada también puede ser, cuál es la energía que vamos a utilizar del grid en el fondo de la red, en el fondo para verificar si necesitamos ampliar la red o con la red que tenemos estamos ok, cuál es la eficiencia en el fondo que podemos tener en función de, como les decía anteriormente, kilowatt por tonelada a lo largo de la flota, y podemos ver la performance de la flota, por ejemplo, a lo largo de todo un turno de operación, ¿ok? Con cuáles van a ser, por ejemplo, los swapping, dónde van a estar situados los swapping, en este caso, situado acá en color amarillo, y cuáles van a ser las autonomías que, por ejemplo, podría tener una determinada flota, en este caso de camiones, acá del 1 al 6, una determinada performance. Entonces, en ese sentido, nos permite tener una visión mucho más integral del proceso mina y no solamente viéndolo aislado desde el punto de vista de la simulación de un solo equipo. ¿Okay? Ahora, pasando a un caso aplicado específico y para ver un poquito, hacer un zoom en lo que es un LHD de 18 toneladas, solamente para que tengan una idea, este es un caso real que hemos visto con un cliente. Nosotros tomamos input y supuestos, obviamente, de la operación. Lo ideal es tomar la mayor cantidad de input de la operación real o lo que tiene pensado el cliente en su operación mina, pensando en que puede ser un proyecto Greenfield, en una etapa de ingeniería o un Brownfield. Y contextualizamos y necesitamos entender bien cómo va a ser la operación. En este caso, antecedente, por ejemplo, cuáles van a ser las secciones de operación, cuáles van a ser las distancias de traslado, el layout de operación de la mina, cómo se va a comportar y cómo se va a ir desarrollando la mina, y la planificación de desarrollo de la mina también es importante, puntualmente porque en el caso donde vamos a situar, necesitamos saber cómo se va a desarrollar la mina para ir viendo cómo sería la forma óptima de ir situando toda esta infraestructura de carga para que los equipos a batería se puedan ir moviendo a lo largo de la mina. Esto es dinámico, o sea, efectivamente si hay un sector de la mina que ya se explotó, esa infraestructura de carga que estaba en ese lugar se puede mover y aprovechar en otro sector de la mina.
Entonces, tratamos de darle, obviamente, ese concepto también de escalabilidad. ¿Ok? Bueno, en términos también ya más específicos de las dimensiones del equipo, necesitamos efectivamente ver bien cuáles son las dimensiones por las cuales va a transitar el equipo, ver los baldes que son idóneos. En ese caso, este equipo en particular, el equipo de 18 toneladas, tal cual él decía Armando, tiene las ventajas comparativas respecto a uno diésel que puede trabajar cargando un 18 toneladas en secciones de 4.5 por 4.5. Entonces, en ese sentido, se puede hacer ese trade-off de tratar de buscar el balde más grande que quepa en la sección, obviamente, y de la capacidad efectiva mayor de acuerdo al diseño del proyecto. Acá contextualizamos estos inputs y supuestos. Por ejemplo, aquí hay un caso el caso de 18 toneladas, en el cual tenemos la performance del LHD con 3 baldes distintos, como les mencionaba anteriormente, en 150 metros de operación, una operación típica de carguío desde un punto de carguío a un punto vaciado de 150 metros. Caracterizamos básicamente el tiempo de ciclo y cuál es el rendimiento que efectivamente tendría ese equipo con un match, por ejemplo, con un camión de 50 toneladas, verificando 3 pasadas, 3 baldadas para el balde más grande y 4 baldadas para el balde más pequeño, cuál es el factor de llenado que tendría el camión. En ese sentido, tratamos de contextualizar cuál sería la performance, en el fondo, de las distintas alternativas que disponemos. Y ya yendo como al zoom de lo que es la performance de la batería y del equipo de batería, lo contextualizamos, por ejemplo, con este tipo de gráfica en el cual tenemos un turno de 8 horas efectivas, en el cual tenemos un swap dentro del turno, es decir, de las 8 horas tenemos solamente 6 minutos en el fondo de swapping dentro del turno, del auto swap que se comentaba anteriormente. Tenemos alrededor de 99 ciclos por turno, que en el fondo son todas estas barras que están acá antes perdón, todas las barras completas que están dentro del turno. El tiempo de ciclo alrededor de 5 minutos, por ejemplo, hay algunos indicadores. En este caso son 70 ciclos antes del swapping, que serían todos estos ciclos que están antes del registro verde, de la celda verde, con un tiempo de duración o de autonomía de la batería de alrededor de 6 horas y con un deep of discharge o básicamente el nivel de uso de la batería del 84%, proyectando una vida útil de la batería de alrededor de 4 años. Acá es importante mencionar que el equipo, la unidad básica de baterías del equipo es una on-board y una en la estación de swapping. Más adelante hay unas gráficas que mencionan explican mejor eso, pero básicamente estos 4 años están pensando en ese ejercicio. Por eso acá dice 2 packs. Y acá básicamente es la performance de cómo se va comportando la batería a lo largo de todo el ciclo de todo el turno, en la cual vemos que efectivamente parte con un nivel de shock alto, de carga de la batería alto, y una vez que va operando el equipo, va disminuyendo en el fondo el nivel de carga de la batería hasta que llega un punto en cual se recupera porque se hace el swapping, ¿ok? Aquí se cambia la batería y se recupera el nivel de carga original y continúa el ciclo. Esa es como básicamente la lógica de lo que estamos analizando, ¿ok? Ahora algunos conceptos que luego hacemos doble clic y vamos revisando con los clientes que hay distintas estrategias en función de incrementar la vida útil de la batería, como se muestra acá en estas gráficas. Y también por el otro lado, ver cuál es el nivel de productividad que podemos tener con la performance del equipo. Entonces, en ese sentido, dependiendo del nivel de uso que vamos a tener de la batería, por ejemplo, en este caso, tenemos alrededor de un 84%, un 64%, un 45% y un 24%. En la medida que lo vamos disminuyendo, si podemos ver, la cantidad de vida útil de la batería se va incrementando. O sea, podemos partir con alrededor de 4 años y podemos proyectarlo en 11 años.
Eso sí, obviamente hay que hacer un análisis ahí también de que en la medida que yo incremento el nivel de uso de la batería, a largo plazo, la batería también va a recibir un mayor impacto en su vida útil, y en ese sentido lo que se recomienda es que ojalá este tipo de discharge no supere el 80%, ¿ya? Y en ese sentido vamos a tener una vida útil optimizada en el largo plazo, ¿ok? Versus, por ejemplo, acá lo que les mencionaba anteriormente, que por el otro lado, si bien incrementamos a medida que se disminuye este nivel de uso de la batería, se incrementa la vida útil, también tenemos una performance en el fondo de la batería, o sea, de la performance de la cantidad de productividad de tonelaje que se puede mover, en este caso, o viajes por turno, que también se va afectando o va disminuyendo. Entonces, en esa medida lo que hacemos es ver un intermedio y ver un trade-off en qué es lo principal, porque recordemos que acá el objetivo del equipo finalmente es mover tonelaje de una forma eficiente. Entonces, en ese sentido, hay que buscar un punto óptimo en el cual, por un lado, tengamos productividad, cumplamos con la productividad que necesitamos, pero también pensemos en hacerlo eficientemente, pensando en la vida útil de las baterías. Ese es un poco el sentido. Un ejemplo acá de básicamente cuánto, dado un nivel de descarga a la batería del 84%, podemos proyectar que el módulo completo, y cuando hablamos módulo, sería este como módulo naranjo que está acá, estaría cargado alrededor de 50 minutos. Y aprovecho esta imagen para mostrarles solamente que en vista en planta acá tenemos la infraestructura de un cargador de un LHD con dos módulos de batería, lo que les decía, un módulo on board más un módulo en una estación de swapping que podría ser tipo como esta, y cada módulo naranjo ocupa dos cargadores, que son estos cubos aquí que se ven en forma gris, o estos que están acá apilados, ¿ok? Y más una estación de cooling. Esa es como la infraestructura básica, ¿ok? Si lo vemos a largo plazo, en 5 años, por ejemplo, en este caso del LHD, el requerimiento en función de lo que son baterías, necesitaría solamente el 2 pack de baterías nuevas, pensando en que, como mencionaba anteriormente, la vida útil de la batería con esa estrategia está alrededor de los 5 años. Entonces, con esos 2 packs daría la cobertura a 5 años, más la infraestructura de carga, como les mencionaba anteriormente, de los dos cargadores, más la estación de cooling. ¿Ok? Algunos layouts, bueno, ya se lo había comentado, pero es importante tener en cuenta, como les mencionaba en slides anteriores, cómo se va a ir desarrollando la mina. En el fondo aquí tenemos un esquema, un sketch de que va a ser importante si el equipo lo necesitamos para desarrollo, para producción. Todas esas cosas son irrelevantes porque necesitamos ver cómo dinámicamente va a ir evolucionando la mina, para ver efectivamente dónde vamos a ubicar, en este caso de que sean cargadores que están más cautivos en un lugar, por ejemplo, realizando una campaña ahí de desarrollo, de producción. Tendríamos que ver dónde localizar en este sentido los puntos, la infraestructura de carga, versus un camión, que los recorridos, por ejemplo, son más largos y tenemos que optimizar en ese sentido también la ubicación de las estaciones de carga. ¿Ok? Acá un layout referencial tipo para este cargador de 18 toneladas, en el cual tenemos dimensiones de ancho de 8,5 por 16 metros de largo y, bueno, 5 metros de alto. Esta es como la infraestructura tipo. Después ya se pueden trabajar en variaciones, y aquí se puede ver un poquito mejor cuál es la infraestructura de carga base, que son las dos baterías, una on board y la otra en el fondo la que está en la estación de swapping. Los dos chargers, que son los cargadores básicamente, y la estación de cooling. ¿Ok? Pasando ahora al caso del camión de 50 toneladas, brevemente tengo dos casos. Aquí tenemos un sketch básicamente de una rampa de 13 kilómetros y cómo el camión en el fondo va ascendiendo por la rampa y necesita dos estaciones de swapping, una a los 3 kilómetros y una a los 8 kilómetros. Para llegar, pensemos que una pendiente pronunciada de 15%, y la idea es llegar
con un nivel de carga a los 13 kilómetros, que es donde está el punto vaciado. Este es un caso quizá un poco más extremo, en el sentido de que es una larga distancia y una pendiente alta. Acá un efecto importante, el efecto regenerativo que tiene efectivamente el camión, transformando energía cinética en energía eléctrica, que luego se transforma en carga a las baterías. Y como podemos ver, el camión, cuando va descendiendo, no necesita pasar por las estaciones de swapping, llegando nuevamente al punto de inicio, con 12 minutos de swap totales a lo largo de la ruta. Este es un caso similar en el cual ocupamos los conceptos, pero este es un caso real, en el cual ocupamos los conceptos anteriormente vistos: una rampa de 8 kilómetros, alrededor de 15% de pendiente, en el cual dispusimos en este caso de 2 estaciones de swap, una a los 3 kilómetros y una a los 6 kilómetros, y ahí podemos ver con qué nivel de deep of discharge quedaba la batería para luego cargarse al tope en cada una de las estaciones de swapping. Esta básicamente es la performance de operación del ciclo, con alrededor de, son 102 minutos del ciclo, 2 ciclos por turno en un turno de 4 horas efectivas. Y lo importante acá es destacar adicionalmente cómo en el descenso, si bien necesitamos 2 estaciones de swap para llegar eso es lo recomendado, porque esto fue una iteración de simulaciones que finalmente empezamos con una estación de swap, luego con 2, y ahí fuimos viendo costo-beneficio, que era lo mejor para tratar de plantearlo como opción, escenario de opción válida dentro de este escenario. Finalmente llegamos que con 2 estaciones de swap era lo recomendado, y añadíamos en la bajada un 30% de SOC también a la batería. Entonces, en ese sentido fue un caso optimizado. Para terminar, un segundo caso de la mina inicial, donde tenemos básicamente distintas distancias de operación a lo largo de la vida útil de la mina. Tomamos como referencia aquí, en este caso, la mayor, que está alrededor de los 3.3 kilómetros, con una pendiente del 15%, también una pendiente importante. Y en el cual tenemos básicamente la performance en este caso, del camión a batería, ya sea para estéril o mineral, en este caso alrededor de los 33 minutos, y en la cual podemos definir también, como les mencioné anteriormente, es importante definir la ruta por la cual va a transitar el camión. Incluso se puede definimos nosotros también en el caso cuando se realiza el swapping, en el caso de los camiones, o ya sea de los cargadores también, pero en especial de los camiones, realizamos una ruta, planteamos una ruta anexa a la ruta principal para que no interfiera en la normal operación de los camiones. Finalmente, la performance de este camión para este ciclo de alrededor de 3,5 kilómetros al 15% pendientes, con un swap dentro del ciclo de operación, del turno de operación, que son alrededor de 8 horas efectivas. El tiempo de ciclo es alrededor de 33 minutos. El swap tiene una duración de 6 minutos, como comentábamos. En este caso, la duración, el tiempo, el battery runtime o la autonomía de la batería es de alrededor de 4 horas, con una proyección de vida útil de la batería de 4.35 años. ¿Ok? Y lo mismo que el anterior del LHD, este es el ciclo de la carga, del nivel de carga de la batería, pero aquí, a diferencia del LHD y por efecto de la regeneración, se puede ver como efectivamente la batería baja, pero va recuperando en cierta parte de la energía. Y eso es producto de la regeneración cuando va en pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, en cada punto del ciclo, cuando realiza esa operación, va recuperando un poco de energía. Y luego llega el minuto que tiene que hacer el swap para seguir nuevamente el ciclo. Eso es lo que les quería compartir. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Entiendo que hay un último video que consolida ambas presentaciones, Camilo, y luego podemos dar espacio a preguntas si es que la haya. Muchas gracias.
Muy bien, excelente Armando y Roberto, una muy buena conferencia. Eh, les cuento que tuvimos una muy buena asistencia, casi el 100% de quienes se registraron finalmente se conectaron. Estamos hablando de casi 170 personas que estuvieron conectadas durante las conferencias, en ambos casos. Así que muy bien y felicitaciones por el nivel de los puestos. Hay mucha información, mucha tecnología, digamos, que cuando se pudo conocer en detalle, ¿cierto?, cómo la han desarrollado y cómo se está implementando. Me imagino que esto también es un proceso progresivo, ¿cierto? Y en función de eso hay algunas preguntas que quiero compartir con ustedes, de quienes estuvieron presentes. Eh, bueno, ustedes van viendo quién responde, porque puede que estén un poquito mezcladas. La primera, Patrick González, consulta, esto fue la primera etapa, probablemente es para Armando. ¿Cuál es la vida útil de este tipo de batería? Digamos, pregunta Patrick González. Gracias, Carlos. Sí, no sé si está clara la pregunta o necesita, porque así es. Sí, está muy clara y el que haya visto con detenimiento la presentación que ha hecho Roberto, se habrá dado cuenta de que la vida útil de las baterías de los cargadores y de los camiones mostraban un promedio como de 4 años, ¿cierto, Roberto? Cuando en la interna Alejandra me preguntó, yo iba a decir de 3 a 5 porque en realidad va a depender del uso, de la frecuencia de cargas y ciertamente de la gradiente de las rutas, ¿no? Qué tan expuestas van a estar la batería durante la vida útil a trabajar cuesta arriba y cuesta abajo. Entonces, Bien. en cargadores y en camiones, yo me animaría a, pues, ya lo explicó y lo graficó Roberto en su presentación, que es 4 años en promedio. La duración o la vida útil de las baterías de los jumbos o de los equipos de perforación están también por el orden entre los 5 y 10 años, es lo que dice la literatura de Sandvik, ¿no? Nuevamente, va a depender de la gradiente a la que van a estar sometidos los equipos de perforación durante su traslado. Pero sin duda, durante toda la vida útil del equipo debería durar la batería. Ahora, entiendo también por lo que explicaba Roberto, que hay una pérdida de eficiencia en términos de los recambios, ¿cierto?, en los turnos, dependiendo de la vida, digamos, de la edad de la batería, en este caso. ¿No? Sí, ¿se escucha? Bien. Sí, perfecto. Sí, no, yo iba a complementar un poco y en línea con lo que tú dices, Carlos, y lo que mencionaba Armando, que todo depende también de lo que comentaba yo de las estrategias de utilización que se tenga de las baterías. Porque efectivamente, por ejemplo, entre más se utilicen las baterías, o sea, este nivel de descarga que tengan las baterías a lo largo de la operación, va a afectar efectivamente en gran medida a largo plazo la vida útil de las baterías. Entonces, si aumentamos este deep of discharge que yo mencionaba sobre el 80% y buscando en tener cada vez una autonomía mayor, porque efectivamente voy a estar haciendo menos swapping durante un turno, a la larga, en el largo plazo, voy a tener un decrecimiento en el nivel de vida útil de las baterías. Entonces, en ese sentido, claro, si se piensa en el corto plazo, en el turno en específico, en tratar de aumentar la autonomía de las baterías, en tratar de mover más tonelaje, etcétera, por ese lado va a estar bien, pero finalmente en el largo plazo se va a estar afectando la vida útil de las baterías. Entonces, ahí hay que hacer un mix también, en el cual quizás se podría utilizar menos la batería, tener más swapping durante el turno, y moviendo quizás un tonelaje dentro de un rango similar al que estoy como función objetivo. Pero finalmente la vida útil, quizás como mencionaba Armando y mencionaba yo en la presentación, pueden ser el estándar 4 años, pero podría ser que la optimizara y llegara a niveles mayores de los 4 años. Bien. Juan Pablo Sepúlveda pregunta, ¿qué sucede al contacto con agua? Es una pregunta que hizo en la primera parte de la exposición, que también me imagino que le toca más a Armando. Sí, gracias por la pregunta. Las baterías vienen aisladas y además de venir aisladas y ser resistentes
resistentes al agua. Claramente la batería no es para que trabaje sumergida en agua, ¿cierto? Pero además la batería viene con su propio sistema de supresión de incendio. Así como el cargador en sí, o el jumbo, el empernador, el anclador, viene con un sistema centralizado de supresión de fuego, la batería viene con su propio sistema de supresión de fuego. Perfecto. Sigo con las preguntas. Peter Fleming consulta, ¿Sandvik tiene a disposición chasis para poder instalar sistemas de carguío de emulsión bombeable gasificado para subterránea? No. Ok, bien No. técnica, bien específica la pregunta. Sí. Juan Pablo Sepúlveda consulta, ¿cuáles son las principales diferencias entre la utilización de celdas de hidrógeno verde en estos equipos? No entiendo la pregunta. No sé si Roberto tú Me la captas. imagino que está preguntando por el uso de la energía en base a hidrógeno verde, claro, que energía, en cierto modo, eléctrica, pero que está en una fase de desarrollo distinto. El hidrógeno verde, ¿cierto? Sí. En Chile es un tema bien analizado y debatido, y la verdad es que se ve un futuro bastante interesante. Por eso probablemente pregunta si es que estos equipos finalmente tienen esa posibilidad de incorporar, ¿cierto?, este tipo de solución en términos de energía. No, Sí, yo creo por que lo menos, por lo menos la tecnología de Sandvik, como mencionaba Armando en la presentación, la química es litio, fierro, fosfato. Esa es la química de lo que es cargadores y camiones. Sin duda que la energía, Sí. el hidrógeno verde está en una etapa todavía de estudio y no está tan avanzado, obviamente, como las baterías más químicas en este caso. Uh-huh. Walter Apaulaza consulta, el tiempo de uso disponible de la batería, ¿cómo se hacía el tiempo de carga? ¿Va a disminuir? Bueno, en realidad esto se respondió, y él también lo agradece. La leo porque en el fondo fue una pregunta que hizo Walter Apaulaza. Paula Navarro pregunta, ¿se ha realizado estudio de impacto ambiental de estas baterías según su composición como residuo peligroso? Nosotros... Dale, Armando. Dale, Armando. No, dale. Gracias. Gracias por la pregunta, ¿no? La idea de qué vamos a hacer con las baterías una vez que llegaron a su vida útil y fin de vida, la intención es que nosotros recuperemos esas baterías para que puedan ser nuevamente reutilizadas, ¿no? Y poder reciclarlas. Esa es la información, por lo menos que cuando estuvimos en Las Vegas fue una pregunta reincidente, ¿no? Y eso es lo que estábamos nosotros informando al mercado. Roberto, tú ibas a comentar algo. Sí, no, solamente iba a complementar, Armando, en la misma línea de lo que tú mencionas, que Sandvik dentro de uno de sus modelos de negocio que tiene particularmente para todo lo que es la circularidad, efectivamente en ya etapas cuando empiezan a disminuir la vida útil de las baterías y ya son residuos, en el fondo, tiene un modelo de negocio implementado que es el Battery as a Service, que básicamente es tratar de ocuparse de todo el desecho en este caso y, como decía Armando, hacer el reciclaje de todas esas baterías que en el fondo que ya llegaron a su vida útil pensando en la operación mina, pero también quizás se les puede dar una segunda vida útil. Entonces, hay todo ese concepto de que el cliente no se enfoque directamente en la operación y no se enfoque en el tema de baterías particularmente. Bien. Bueno, en la misma línea, Walter Apablaza pregunta nuevamente, una vez que la vida útil de la batería llega a su fin, ¿se puede hacer algún proceso de reutilización? En cierto modo ustedes lo están respondiendo, que es cierto lo que estaba comentando Armando de lo que se planteó en Las Vegas, Minexpo. Leonardo Silva consulta, en baterías con otra composición química, ¿se puede tener una protección más rígida por posibles impactos
impactos de protección, posibles impactos en realidad. No sé si la leo de nuevo. Yo la estoy leyendo. Bien. En baterías con otra composición química se puede tener una protección más rígida por posibles impactos. Leonardo, no sé si es una pregunta o es una afirmación para empezar. Pareciera una afirmación porque no tiene signo de pregunta. Lo que me queda responder es simplemente que Sandvik y Artisan previamente invirtieron bastante tiempo en determinar cuál es la mejor tecnología en la química de la batería. Y probablemente y siempre van a haber mejoras por hacer y van a aparecer fabricantes con nuevas alternativas. Esto es una carrera, ¿no? Esto es una carrera en la que todo el mundo va a invertir en mejoras. Nosotros creemos estar presentando lo mejor posible en estos momentos. Qué pueda venir para el futuro realmente pues va a depender de cuánto más invirtamos en tecnología para hacerlo. Pero hoy lo que nosotros presentamos es, como comentó Roberto y comenté en mi presentación, es baterías de fosfato ferroso y litio fosfato ferroso, porque entendemos que es una tecnología que ofrece estabilidad, confiabilidad, vida útil y sobre todo seguridad. Bien. Bueno, estás leyendo también las preguntas, Armando. Hay otra de Alfredo Flores. Dice, al momento de cargar las baterías, ¿emana algún gas como las baterías convencionales? Interesante pregunta, nunca me la habían hecho. Roberto, no sé si a ti te la habían hecho. No, podría decirte que no, pero no tengo la evidencia para demostrarlo o demostrar lo contrario, ¿no? Sí, hay algunos videos que se muestra que se emite en la medida de cuando tú estás, por ejemplo, penetrando la batería de litio fierro fosfato, se empieza a emitir y se ve un poco de humo. Ahora la composición, pero en ningún caso como algún amago incendio o por ejemplo, como las otras que de níquel, por ejemplo, que sí efectivamente hay incendio. En el caso del litio fierro fosfato hay una especie de humo, pero la composición específica de ese eso lo tendríamos que confirmar, no, la verdad no lo desconozco. Paula Navarro consulta, para el almacenamiento y traslado, ¿se ha considerado algún tipo de transporte, algún sistema de transporte mecánico? Bueno, el sistema AutoSwap justamente busca facilitarle la vida al operador al momento de tener que hacer el cambio de batería. Como expliqué en la presentación, requerimos de un espacio básicamente para poder disponer del cargador de la batería, del enfriador del otro módulo de la batería y el espacio para que el operador pueda maniobrar el equipo y pueda desprenderse de la batería y poder poner la batería fresca, por llamarlo de alguna manera. No se necesita de infraestructura, no se necesita de elementos para poder izar esto. Claro, en el primer momento sí, no vamos a necesitar pues llevar el cargador, que es un elemento grande y portentoso, así como el enfriador, pero una vez que eso quede instalado en su estación estación de baterías dentro de la mina, el AutoSwap es lo que tiene que funcionar y funcionar de manera correcta. Espero haber respondido la pregunta de Paula Navarro. Bien. Roberto. Yo lo único que iba a complementar, Carlos, que no sé si entendí la pregunta de otra manera, pero quizá ella se mencionaba en función también de los desplazamientos que puede haber, de cómo mover esa infraestructura una vez que, por ejemplo, lo que yo explicaba en mi presentación, una vez que está agotada un determinado sector de la mina y se quiere aprovechar esos mismos recursos para moverlo hacia otro sector o otro sector de producción o de desarrollo. En ese caso, lo que se ha hecho es ocupar los mismos cargadores para mover las baterías. Perfecto, está clarísimo. Bueno, Michael Celada hace una pregunta que en realidad yo la tenía también ahí pendiente.
Dice, ¿hay algún equipo ya operando en alguna unidad minera en Perú? La verdad es que mi pregunta era en Chile, Perú o Latinoamérica. ¿Cuántos equipos ustedes están operando hoy día con esta tecnología en el Cono Sur, digamos? Y si tienen proyecciones de crecimiento en términos de cómo ven el desarrollo de esta transformación, de este recambio, digamos, de tecnología. Bueno, ciertamente en Perú como en Chile estos equipos aún no están rodando. Eh, Como mencioné en uno de los slides de mi presentación, tenemos casi 50 equipos rodando en países como Canadá, Estados Unidos, algunas partes de Europa y en Australia. Eh, por supuesto, la proyección es de que estos equipos pronto estén rodando en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, con certeza. Eh, los clientes, yo lo que noto es que hay clientes, muchos clientes de la zona, digamos, del vecindario de Sudamérica, están cada vez consultando más por los productos a batería, curioseando al respecto, tratando de entender cómo funcionan las baterías, la autonomía, su vida, su carga. Eh, esto recién empieza, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo en Sambic es pues innovar, presentar el producto, mostrar nuestras referencias y nuestra trayectoria. Sí, bueno, lo interesante es que este cambio de tecnología sin duda es un tremendo beneficio en varias dimensiones. Obviamente en disminución de emisiones, ¿cierto? Todo lo que significa la ventilación, especialmente cuando estamos hablando de minería subterránea. También me imagino que hay un impacto en términos económicos, menos uso de combustibles fósiles, que también es un gasto importante. Me imagino que eso Roberto o Armando también lo tienen estudiado, digamos, en términos de que acá estamos hablando de una transformación, ¿cierto?, con beneficios reales y comprobados, en cierto modo. Sí, En sí, efecto, seguro. sí. Tal cual tú mencionas, el término, en términos de si uno ve como el total cost ownership de un equipo de batería versus uno diésel, hoy día se encuentra relativamente en línea, si uno pudiese verlo de esa manera, porque como explicaba al principio de la presentación, hay un componente importante que es el CAPEX que uno va a invertir en el fondo en el equipo de batería y en la infraestructura de carga, que un equipo diésel no lo tiene. Pero por el otro lado, por ejemplo, todos los ahorros en costos de mantención, el tema del combustible versus la electricidad, y finalmente eso impacta e inclina la balanza, o mejor dicho, equilibra la balanza en función del equipo a batería versus el diésel. Entonces, y si a eso tú le sumas viendo integralmente el proceso, todo lo que es la ventilación, asociado al CAPEX y al OPEX también que involucra la ventilación, obviamente el impacto es mayor en términos de los ahorros que puede tener un equipo a batería versus uno diésel. Correcto. Tengo dos consultas más. Una, vuelve Walter Apablaza a consultar. ¿Este tipo de batería tiene algún peligro de explosión o reacción en un caso extremo de incendio, por ejemplo? Bueno, se abordó esta consulta al inicio de la presentación, Sí, explicando las ventajas que traía las baterías con química de litio fosfato ferroso y la estabilidad que presenta frente a choques o cargas o incluso impactos está asegurada por un lado y respecto a la reacción o en caso extremo de incendio, comenté también de que las baterías de nuestros equipos vienen con su propio sistema de supresión de fuego, además del equipo propio, ¿no? sí, efectivamente lo abordaste incluso con un video ahí muy claro. Uh-huh. Andrés Mauricio Talaga, esta es la última pregunta. ¿Cómo se asistiría un equipo que por algún motivo de fuerza mayor no puede llegar a la estación de recambio? Una pregunta bien operativa. Sí. Hay que ponerse en todos los casos. Sí, sí, no sé, Roberto, no sé si tú quieras responder esta consulta. Yo tengo una idea de cómo, de qué Bueno, decir, pero
Sí, lo principal es que ambos equipos vienen con una batería auxiliar, que eso les da cierta autonomía de emergencia en el caso de no poder llegar a destino, según está planificado. Lo que va a depender obviamente de las condiciones de operación, en el caso de un LHD que transitan por más en lugares con cero pendiente o pendientes bajas, por decirlo de alguna manera, va a tener seguramente un mayor autonomía que un camión en el caso de, por ejemplo, si en qué momento se puede llegar a quedar sin insumo de energía de la batería. En este caso, si por ejemplo el freno está en bajada, el efecto del freno regenerativo va a ayudar mucho en ese sentido a recargar la batería. Ahora, si se quedan pendientes en su vía, ahí ya es distinto y va a depender de la distancia de ese punto al siguiente punto de swapping. Ahora, tú comentaste en la presentación que el sistema también tiene una batería, los equipos cuentan con una batería De secundaria, digamos, respaldo. para Sí, justamente asegurar el movimiento de los equipos cuando quedan sin carga. exacto. Hay una, bueno, mira, siguen llegando preguntas, así que hay una que creo que es importante, que la hace el mismo Michael Celada, me imagino que él es peruano. Dice, es importante, por eso lado. ¿Sandvik tiene cursos de operación, mantenimiento y o reparación de estos equipos? Sí, Michael. Sin embargo, estamos en una etapa embrionaria en lo que es tecnología de baterías, ciertamente en Perú, ¿no? Entonces, hoy día estamos en un momento en el que estamos difundiendo esta tecnología. Antes de difundir cómo se mantienen estos equipos, estamos difundiendo los beneficios de tener esta tecnología. Y llegado el momento y cuando encontremos una flota de equipos ya rodando en las minas, ten certeza de que nuestros técnicos van a estar preparados para mantener los equipos, para instruir a los mantenedores de los equipos y para instruir a los operadores de estos equipos. Estos equipos en verdad no van a ser muy diferentes en su operación que los equipos diésel y tampoco van a ser muy diferentes en su mantención que los equipos diésel. El detalle está en mantener pues los temas de la batería propiamente, ¿no? El motor eléctrico, etcétera, pero tampoco es diametralmente grande la diferencia en lo que se refiere a mantención y operación del equipo en sí. Bueno, mira, hay una última pregunta para cerrar. Dice Enzo Romero, ¿las estaciones de carga van a necesitar de mantenimiento o algún tipo de control? Sí, no sé si, bueno, me gustaría mencionar solamente que efectivamente, como decía Armando, la mantención que se realiza tanto la infraestructura de carga, llamemos lo que son los cargadores, más la estación de cooling, sí, requiere cierta mantención, por ejemplo, a nivel de todo lo que son los filtros que ocupan los cooling y los cargadores, el nivel de polvo que pueda haber, de polución que pueda haber en este caso, en el lugar donde están habilitados, es importante mantener cierto nivel bajo para que efectivamente no se acumule una cierta cantidad de polvo en estos filtros que menciono. Y por el otro lado, la mantención se enfoca también en una mantención mucho más digital también, apoyada con sistemas que en el fondo hagan más eficiente y como decía anteriormente, digitalicen todo el proceso de la mantención del sistema de batería y de los cargadores y del cooling. Bien, excelente. Bueno, con esto estamos cerrando. Nuevamente, felicitaciones por la conferencia, por la exposición, muy detallada, con mucha información. Claramente, Sandvik lleva ahí un avance importante en todo lo que es esta nueva tecnología, que es importante conocer y difundir. Así es que bienvenido todo lo que ustedes han compartido, ¿cierto?, al grupo que participó en esta conferencia. Y también comentar que este video va a estar disponible en Netmin, en la plataforma, y también obviamente en YouTube, y me imagino que en la página de Sandvik podrán probablemente revisar también en la conferencia completa, en las dos etapas. Así que muchas gracias, gracias Roberto, gracias Armando, y esperamos en una próxima oportunidad tenerlos nuevamente con difundiendo mayores información
respecto a la tecnología que ha desarrollado Zambic. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, y gracias al equipo de Edwin y a los auditores. Buenas tardes.